Bueno, buenas noches, hermanos. Gracias por estar hoy presentes y pendientes con lo que nos hemos propuesto compartir. Estamos hablando sobre profecía y más particularmente sobre aquellas palabras del Señor Jesucristo dadas en los evangelios en respuesta a las preguntas que le hacen sus discípulos sobre aquellas cosas que habrían de acontecer, sobre la destrucción del templo, sobre las señales de su venida y cómo sería el fin del siglo. Hoy nos vamos a enfocar en el cronograma profético. Cómo entonces a lo largo del tiempo se dieron todas estas manifestaciones y de qué manera las podemos poner a lo largo de una línea de tiempo a fin de tener claridad. Primero, de lo que ocurrió. Segundo, de lo que ocurre en este momento. Y tercero, de lo que ocurrirá mañana. El pueblo de Dios, en particular la iglesia, es un pueblo profético. Y lo es porque al conocer la palabra del Señor, la cual tiene como la palabra profética más segura, la cual le sirve como lámpara para mirar por dónde es que va caminando. Entonces, en relación a la venida del Señor, quiero comenzar con esta escritura y a partir de allí ir haciendo un desarrollo que espero lo pueda terminar hoy con este compartir. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 3 y 4, está escrito lo siguiente: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El apóstol Pablo dice por el Espíritu que el Señor no vendrá hasta que se den dos cosas a saber. Número 1, que venga la apostasía, y número 2, que sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. En ese sentido, cuando se refiere a la apostasía, no solo está hablando de la apostasía de los judíos, pues esta ya se había dado por no recibir ellos al Señor Jesucristo. Entonces sería la apostasía de la iglesia, conformada esta de judíos y de gentiles. Es de saberse que Dios, por medio de la cruz, en la cual murió el Señor Jesucristo, pudo tener un pueblo santo para sí, el cual estaría conformado de judíos y de gentiles. En ese sentido, la casa del Señor se edifica con dos pueblos, con el pueblo de Israel y con los pueblos o con las naciones gentiles, y más particularmente con aquellos que dentro de las naciones, al oír el Evangelio, serían añadidos a la iglesia. Entonces, repito, la iglesia está conformada de dos pueblos,
de los cuales el Señor hizo uno, quitando la pared de separación que existía entre estos dos pueblos. Sabemos pues que los gentiles, o con los gentiles el Señor no hizo promesas, no hizo pactos. No los llamó, así como llamó al pueblo de Israel para hacer pactos, darles promesas y mostrarles por medio de los profetas lo que tenía y les daría a ellos, cosa que se cumple plenamente en Cristo. Entonces las promesas y los pactos se cumplen en el Mesías. Pero el Mesías en su venida, al morir en la cruz, abrió una puerta que estaba cerrada, tanto para judíos como para gentiles. Porque estas promesas se cumplirían en el Espíritu. Era necesario que tanto judíos como gentiles pudieran tener el Espíritu de Dios. Y para eso el Señor Jesucristo tendría que morir, perdonar el pecado o perdonar los pecados, anular el acta de decretos que era contraria al hombre por causa del pecado y triunfar sobre principados y potestades, los cuales señalaban la condición caída del hombre y su incapacidad para tener una relación con Dios. Bien, entonces, en ese sentido, cuando se habla de la apostasía, se está hablando en particular de la apostasía de la iglesia, conformada de judíos y de gentiles, como ya lo venía diciendo, la iglesia conformada de judíos y de gentiles. Entonces, si es así, si es la apostasía de la iglesia la que daría o abriría la puerta para que entrara la manifestación del hombre de pecado, la pregunta es, ¿ya se dio esa apostasía? Y si ya se dio, ¿ya fue revelado el hijo de perdición? Porque eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, que el hijo de perdición se revelaría una vez se diera la apostasía. Entonces tenemos que definir eso. Tenemos que definir hoy y llegar a estar o de acuerdo o en desacuerdo. Yo, pues, es lo que les comparto. Siempre tengo por principio el decir que ustedes no tienen por qué creerme. Lo que comparto, sobre todo a nivel de esto, de escatología, es la interpretación. La interpretación que por la lectura de las Escrituras, pues yo tengo. Entonces, partamos de esa base. Ustedes me oyen, ustedes que conocen las Escrituras, juzgan si lo que se está diciendo, el Espíritu Santo se los confirma, y si no, seguimos siendo amigos y hermanos. Espero que no me tiren piedras. Estamos en revelación progresiva. Muchas cosas las vamos a ir viendo poco a poco, en la medida en que los hechos se vayan dando, de modo que solamente tenemos aproximaciones. Entonces, es una aproximación a la profecía que nos habla sobre el final de los tiempos, la escatología. Bien, entonces, ¿se ha dado la apostasía de la iglesia? ¿Y cómo fue? Bueno, a mi manera de ver, según la carta escrita al ángel de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, de los versos 1 al 7, esta apostasía ya estaba
en curso. Pues el Señor le dice al ángel de esta iglesia: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Y esto sucedió en qué tiempo? En el tiempo del apóstol Juan, el cual en la isla de Patmos es llevado por el Espíritu a los lugares celestiales, y allí se le manda que escriba lo que ve. Entonces, lo que Juan está viendo está relacionado con unas cartas a 7 iglesias que están en Asia. El Apocalipsis es escrito para estas iglesias. La revelación de Jesucristo, que es la revelación que el Padre da de su Hijo, es lo que la iglesia de Asia, la actual Turquía, debe recibir en estas 7 iglesias. Entonces, la primera, que representa en la historia los eventos primeros, y la última, la Odisea, los eventos del fin, nos muestra que la iglesia ya en sus comienzos, en el tiempo del apóstol Pablo, unos 30 y pico de años después de que el apóstol Pablo fue ejecutado, que más o menos los datos que se pueden reconocer están entre el año 64 y 67 de la era cristiana. Y esta carta fue escrita más o menos en el año 90-95 de la era cristiana. Entonces estamos hablando de unos 30 años entre la muerte del apóstol y la prisión en la que estaba Juan en la isla de Patmos. Entonces la iglesia había caído en el tiempo del apóstol Juan, según lo que vemos en las otras cartas, como eventos progresivos, como respuestas a esta palabra, este llamamiento al arrepentimiento, a regresar a las primeras obras, nos muestran que la iglesia no se arrepintió. O sea que la apostasía se hizo manifiesta casi que al principio, a principios del segundo siglo. Ok, entonces, teniendo eso claro, la consecuencia, según el Señor le muestra al ángel de esta iglesia, es que el candelero que representa a la iglesia de una localidad sería removido de su lugar. Y eso lo que quiere decir es que la presencia de Cristo, la cual se manifiesta por medio de su cuerpo, el cual es la iglesia, representada por medio de un candelero, sería quitado de su lugar. Eso es histórico, eso aconteció. De hecho, la ciudad de Éfeso en el tiempo del apóstol Juan, de los apóstoles, del apóstol Pablo en particular, era una ciudad muy importante. Algunos dicen que era en importancia la segunda ciudad en el Imperio Romano. Era una ciudad portuaria en la cual se tenía el templo a la diosa Diana. Muy importante esta diosa para la cultura helénica, para los griegos. Entonces era una ciudad muy visitada en esas peregrinaciones de las personas que iban, y mucho se movía alrededor de este templo. Recordamos que en el libro de los Hechos hubo un conflicto porque por la predicación del Evangelio, los templecillos de plata que se vendían ya no se estaban vendiendo de la misma manera. Entonces el comercio de la idolatría estaba decayendo, lo cual causaba una conmoción económica. Sí, esa era esa ciudad, una ciudad muy importante, pero sabemos por la historia, hoy en día, si vamos a buscar la ciudad de Éfeso,
no vamos a encontrar sino las ruinas. Lo que nos muestra algo importante, y es que la iglesia, o el motivo de que exista una ciudad, es para que la iglesia esté allí. La sede de la iglesia es una ciudad. Representada por el candelero, no debe ser colocada bajo la mesa, sino que debe ser colocada sobre, para que alumbre. Ese es el propósito de la iglesia en una localidad, que sea la luz del mundo, que sea la sal de la tierra. Pero ya esta iglesia de Éfeso no estaba cumpliendo con el propósito, ya no cumplía con el propósito, y por eso entonces el Señor le advierte que si no regresa a las primeras obras, el candelero, que es la iglesia, sería removido de su lugar, trayendo como consecuencia el juicio sobre esa ciudad que dio como resultado su posterior destrucción. Esto ocurrió no solamente en Éfeso. Esto de que el candelero fuera removido de su lugar también ocurrió en las demás iglesias del Asia, lo que nos muestra que la apostasía trajo consecuencias terribles. Y es que al ser removido el candelero, que es el cuerpo de Cristo, la presencia de Cristo ya no estaría en esos lugares. ¿Qué viene como consecuencia para llenar ese vacío? Pues entonces viene Satanás nuevamente. Recordemos que al principio fueron los apóstoles los que penetraron en el mundo y por medio del Evangelio desplazaron las tinieblas, estableciendo iglesias, o podríamos decirlo, o candeleros, faros de luz. Recuerden, hermano, que un faro es colocado en un sitio para que los barcos, al ver el faro, no se acerquen a ese lugar y sean protegidos. ¿Contra qué? Contra los acantilados. Entonces, de la misma manera, cuando hay un faro, cuando hay un candelero en una ciudad, esa ciudad, aunque no lo sabe, pero el Señor sí lo sabe, por el testimonio de los santos que hay en esa localidad, esa ciudad es guardada. Es guardada del mal, es guardada del juicio, es guardada de la condenación y de su destrucción. Bueno, si estamos de acuerdo con eso, entonces vamos a estar de acuerdo en que las iglesias del Asia fueron removidas. Estamos hablando de, complementando un poquito lo que compartimos en días pasados, mostrando la manifestación, el desarrollo y la territorialidad de la cuarta bestia, que en su cuerno pequeño es la bestia apocalíptica. Entonces, en días pasados habíamos dicho que esta bestia apocalíptica, voy a irme un poquito hacia atrás, esta bestia apocalíptica, por lo que vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 8, una profecía que es para el tiempo del fin. Claro que se cumple de una manera con Antíoco Epífanes como patrón, o como modelo, o como tipo, pero habría de cumplirse en el tiempo del fin. Y es que el gran territorio de los persas sería conquistado por un rey, un guerrero, un soldado, Alejandro Grande, el hijo de Filipo II de Macedonia, quien se llevó a los griegos a esta conquista. Y claro, conquistaron entonces el imperio de los medos y de los persas, representado en un carnero con dos cuernos, donde un cuerno representa a Media, el otro cuerno representa a Persia. Pues
carnero es derrotado. Pero también el macho cabrío, el cuerno que está así, como un unicornio, porque es solo él, se parte y en su lugar aparecen 4 cuernos. Y de uno de esos cuernos nace un cuernito pequeño. Entonces decíamos en los días pasados, los que quieran de pronto ir a ese compartir, que ese grandísimo imperio fue dividido en los 4 generales de Alejandro, siendo uno de ellos Seleuco, el que tiene una dinastía, una simiente, una descendencia que da a luz a un rey llamado Antíoco Epífanes IV. Entonces, el libro de Daniel nos está mostrando algo, y es que como es para el tiempo del fin y como tiene que ver con el anticristo, pues nos muestra la territorialidad, a fin de que tengamos claridad sobre en dónde tendríamos que buscar la manifestación de este hombre de pecado. Y es lo que estamos viendo aquí. Él abarcaba una extensión que iba desde los linderos de la India hasta lo que hoy en día es Turquía. Lo que en el tiempo del apóstol Juan es el Asia. Entonces, el Asia es una porción. No es todo lo que es Turquía hoy en día, sino que es una porción que colinda con Europa a través del Bósforo, de un estrechito allí que permite la comunicación marítima. Bien, entonces situemos a las iglesias del Asia en la actual Turquía, y allí, en esas iglesias, en una de ellas en particular, en la iglesia de Pérgamo, el Señor menciona el trono de Satanás. Ese fue nuestro compartir del martes pasado. ¿Para mostrar qué? Para mostrar de dónde vendría la bestia apocalíptica. Hoy estamos mirando esta perspectiva que nos muestra que es, según segunda de Tesalonicenses, que el Señor no vendrá hasta que venga la apostasía, y estamos mirando que la apostasía es la apostasía de la iglesia, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien. Voy a repetir para que pues no nos confundamos con las vueltas que de pronto yo comienzo a dar. La iglesia había caído en el tiempo de Juan. Esta iglesia no se arrepintió y como consecuencia de ello el candelero, que representa la iglesia de una localidad, iba a ser removido. Se removió. Pero no solamente fue removido el candelero de la iglesia de Éfeso, sino también, el candelero de la ciudad de Éfeso. La iglesia es el candelero, la ciudad es una localidad, y el candelero es lo que alumbra esa localidad. Las otras localidades, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, a ellas también el Señor les habla y les muestra cosas. Curiosamente, a 2 de esas iglesias que se encuentran en Esmirna y en Filadelfia, el Señor no les reprende. No reprende a Esmirna, no reprende a Filadelfia, y a Filadelfia podríamos decir que la aprueba. Aunque a la iglesia de Esmirna no se le da una aprobación tácita porque se encuentra en gran tribulación,
la iglesia de Filadelfia sí recibe una aprobación. Y esa aprobación es por causa de ¿qué? Por causa de que tiene poca fuerza y ha guardado la palabra y no ha negado su nombre. Esta iglesia no está en apostasía, lo cual nos muestra algo dentro de este cuadro profético, y es que a pesar de que la apostasía traería la manifestación del hombre de pecado, habría una esperanza dentro de la cristiandad. Y esa esperanza nos la muestra la iglesia de Filadelfia, porque es a la única que el Señor no le hace una reprensión. Es más, le dice que por cuanto ha guardado su palabra y no ha negado su nombre, le va a dar a algunos de los que se dicen judíos y no lo son, y ellos se van a reconociendo que el Señor les ha amado. Es una palabra de esperanza, es una palabra profética hacia el tiempo del fin, lo cual nos muestra la responsabilidad de la iglesia gentil para predicar el evangelio del reino a los judíos también. Porque estos que se dicen judíos y no lo son no porque no desciendan de Judá o de Abraham o de Israel, sino porque ellos no han circuncidado su corazón, porque ellos no reconocen a Jesús, porque no se han convertido, porque no han nacido de nuevo. Entonces todo aquel que no ha nacido de nuevo, así venga de donde venga, el Señor no lo tiene como del Espíritu. Solamente los que han nacido de nuevo, y por eso entonces es que la iglesia gentil, que no tiene nada que ver con la línea de Israel, y de allí, de las tribus de Israel, a ellos el Evangelio les fue anunciado para que no fuera por obras, por el cumplimiento de la ley, que los judíos la conocían y la cumplían, sino que fuera por gracia, recibiendo la salvación por medio de la fe. Entonces, ¿qué es apostasía? Apostasía es caer del fundamento, perder la visión, dejar de ver al Señor Jesucristo como aquel que es el Salvador. Y, en contra de eso, comenzar a confiar en sí mismo, en su capacidad, en lo que el hombre puede hacer. De allí entonces el falso evangelio de los judaizantes, que iban por las iglesias gentiles predicando otro evangelio que no era confiar en Jesucristo, sino confiar más en las obras de la ley. Las obras de la ley son más para la carne, para lo externo, pero el evangelio es más para el corazón, para lo interno. Entonces, definamos que la apostasía trajo como consecuencia el que la luz que existía en Asia se apagó. Vinieron las tinieblas y una vez está ese territorio en las tinieblas, aparecen las hordas de los turcos invadiendo esos territorios. Entonces yo quiero que me puedan captar, porque el cuadro, la línea de tiempo que vamos a hacer tiene que ver con eso. Cómo el evangelio entró, cómo afectó, cómo las ciudades que recibieron el evangelio permitieron el establecimiento de una iglesia, pero luego por dejar de hacer aquellas cosas que los apóstoles les mandaron a hacer, como el Señor les dice, recuerda dónde has caído y ve a hacer las primeras obras. Al abandonar esto, entonces se comienza a diluir, se comienza a perder, hasta que finalmente se apaga completamente la luz del candelero. Bien, entonces, la sacada del candelero, que representa el cuerpo de Cristo, que representa la iglesia, y la iglesia representa el cuerpo de Cristo,
manifiesta que la presencia de Dios, la cual únicamente se puede manifestar en aquellos que tienen el Espíritu, la presencia de Dios en Cristo sería quitada de ese lugar. Entonces, no solo de Éfeso, sino de Asia, que en el sentido profético es una representación del mundo bajo el imperio romano, que a la postre fue el imperio bizantino cristiano, y que por causa de la apostasía cristiana llegaría a ser el imperio otomano, que fomentaba el culto a Alá por medio del Islam, que significa sumisión a Alá. Y esto es lo que la historia nos confirma. Si vamos a los libros de historia, vamos a ver todo esto que en realidad sucedió. No estoy hablando de cosas que habrían de suceder, sino de cosas que sucedieron. Sí, entonces, la apostasía viene y trae como consecuencia una manifestación. Aquí vamos a ver cómo el hombre de pecado comienza a manifestarse progresivamente hasta llegar a la plenitud. A la plenitud. Se habla de que la iglesia, de que el cuerpo de Cristo se tiene que edificar en el conocimiento del Hijo de Dios hasta llegar a la plenitud del varón perfecto, al conocimiento del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Asimismo también es la maldad. Tiene un progreso que puede comenzar bajito, pero va aumentando, como la serpiente antigua, que al final la vemos como un dragón de 7 cabezas. Asimismo va a ser la bestia apocalíptica, en su paralelo. Con el dragón de 7 cabezas, ella es una bestia que emerge del mar, pero que también tiene 7 cabezas, lo cual nos habla de una plenitud, que se ha llegado a la plenitud de la maldad, a la plenitud del conocimiento, no del Hijo de Dios, sino de Satanás, de las profundidades de Satanás, pues el libro de Daniel dice que este hombre será entendido en enigmas, y esos enigmas pues nos muestran de esas cosas misteriosas, de aquellas cosas ocultas, ocultismo, que tiene que ver con las profundidades de Satanás. O sea que será un hombre en la plenitud del conocimiento de todo lo que Satanás quiere entregarle a alguien, a fin de que él ahora, al saberlo, que tiene ese entendimiento, le pueda entregar su trono y toda su autoridad. Eso es lo que nos espera para el tiempo futuro. Bien, entonces, fue ese estado de tinieblas lo que permitió que los musulmanes pudieran islamizar a los habitantes de esos lugares para que la semilla del diablo fuera regada en esas tierras a fin de establecer la plenitud de un reino que se iba a manifestar en un imperio, que es la 7ª cabeza de la bestia. Allí, cuando se habla de los 7, entonces estamos viendo que se ha llegado a la plenitud. Comenzó con una cabeza en el tiempo del reino de Egipto, se sumó una 2ª cabeza, el imperio asirio, sumó una 3ª cabeza, el imperio babilónico, sumó una 4ª cabeza, el imperio medo-persa, una 5ª cabeza, el imperio griego, y una 6ª cabeza, el imperio romano, para terminar finalmente con la 7ª, que es el imperio otomano. Ahora, ¿por qué decimos que son estos imperios y no otros? ¿Por qué no mencionamos al imperio chino? Bueno, mencionamos a estos imperios porque son los que han tenido relación con Israel.
El imperio chino, pues sí, llegó a ser un imperio muy grande, los mongoles también, pero estos imperios tienen esa particularidad y es que han tenido una relación directa con Israel. Entonces no solamente tenemos estos imperios como el resultado de naciones gentiles, sino tenemos a Israel como esa nación que el Señor levantó para ser también la luz del mundo, porque Él quería una nación que fuera como el candelero que alumbrara a los gentiles, pero ellos no lo hicieron. Entonces por eso el Señor ha levantado otro pueblo, otra nación santa, adquirió por medio de la sangre de Jesucristo, adquirió a la iglesia. Y esa iglesia ya no son ni gentiles ni judíos, sino que están conformados por esos dos pueblos. Esa es la maravilla de la obra de la cruz, que incluye a todo el mundo, o a todos los que dentro del mundo, al oír el Evangelio, acepten a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Entonces, la séptima cabeza de la bestia en su conjunto con las otras 6 anteriores, y según Apocalipsis 13, nos revela la plenitud del reino de Satanás, el cual, según Apocalipsis 12, está tipificado por un dragón de 7 cabezas, y de allí los paralelos. Paralelo entre el dragón de 7 cabezas, que Apocalipsis dice que es la serpiente antigua, que también es el diablo y Satanás, o Satanás, y la bestia que emerge del mar, en un paralelo, también tiene 7 cabezas. O sea que se nos está hablando del final del tiempo, cuando todas las cosas han llegado a su plenitud, tanto a la plenitud de la maldad, pero también en su adverso, a la plenitud de lo que el Señor ha venido haciendo con la iglesia para tener unos testigos que sean fieles y puedan confrontar a la bestia apocalíptica, porque así va a ser una batalla espiritual, no con armas terrenales ni carnales, sino con armas espirituales. Debemos recordar lo que el apóstol Pablo dice acerca de las armas de la milicia, las armas de los que militan como soldados de Jesucristo, no son armas carnales, no son fusiles, no son cañones, no son bombas atómicas, no, son más poderosas, porque estas armas que son espirituales tienen la capacidad de derribar los argumentos, las fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es el que convierte a un enemigo de Cristo en un amigo. Y no solamente en un amigo, sino en un servidor de Cristo, en un adorador del Señor Jesucristo. Y ese es el trabajo, y será el trabajo de aquellos que estén en el tiempo del fin combatiendo contra la bestia apocalíptica, porque así nos lo muestra también el libro de Apocalipsis, que al final del tiempo vendrán 2 testigos, y esos 2 testigos están en el mismo tiempo de la bestia apocalíptica. Claro, nos habla Apocalipsis por medio de estas figuras, pero debemos entender que son las simientes que un día, así como lo muestra Génesis 3:15, un día se verán cara a cara y tendrán combate. Y en ese combate, la Biblia dice que la bestia que sube del abismo los matará. Los matará. Bueno, el Señor Jesucristo también fue matado, pero en su muerte, Él venció. De la misma manera, entonces, ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia, va a vencer a Satanás
también de la misma manera. Porque la victoria no es carnal, la victoria es una victoria contra ese reino que quiere ganarnos la pelea. Por eso Apocalipsis capítulo 12 dice que ellos le vencieron, hablando del hijo varón, de la simiente de la mujer, que habría de tener un hijo. Y ese hijo varón es un hijo, a mi manera de ver, es un hijo corporativo. Quiere decir que no es un individuo, sino que está conformado por una cabeza que es Cristo, que tiene un cuerpo que es la iglesia. Ese es el hijo varón, el varón perfecto, el que está a la estatura de la plenitud de Cristo y que ya puede, por tener esa madurez, ya puede vencer sobre Satanás, sobre el dragón. Esa batalla que vemos en Apocalipsis 12, donde Satanás y sus ángeles batallan contra Miguel y sus ángeles, y se dice que ya no prevaleció, ya no se halló lugar en el cielo para él, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. Pues dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas con su cola. Allí fueron arrojados a la tierra. ¿Y por qué? Porque fue vencido. ¿Por quién? Por una multitud de creyentes, o por un cuerpo de creyentes que vencieron por medio de la sangre del Cordero, de la palabra, del testimonio que había en ellos, que yo creo que es ese evangelio que ellos viven y que creen, el evangelio que nos muestra que hay alguien que reina en los cielos y que viene a reinar, y que no importa si nos maten, Él viene a reinar y nos va a resucitar, lo cual hace de ellos hombres valientes que pueden enfrentar lo que sea, entregando sus propias vidas. Por eso dice que también ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces allí vemos esas armas para ganar la batalla al reino de Satanás, que son las mismas para ganar la batalla al reino de la bestia apocalíptica. Repito, ¿cuáles? La sangre del Cordero, porque es por la sangre del Cordero que nosotros, todos los que hemos creído en Jesucristo, hemos sido aceptados por hijos. Somos la iglesia de Jesucristo. Estamos amparados bajo la sangre para ser el pueblo del Señor. Y sabiendo que esa iglesia tiene una cabeza, que es Rey de reyes y Señor de señores, ella da testimonio de esto ante el mundo entero. El evangelio del reino no es otro que la predicación que le enseña a las naciones a prepararse para la venida del Rey de reyes y Señor de señores. Que las naciones sepan que este reino no es de Satanás, ni mucho menos de la bestia, sino que le ha sido entregado a Cristo. Que no esté reinando Cristo en este momento no significa que Él no sea quien tiene autoridad, toda la autoridad en el cielo y en la tierra, la tiene, pero se le ha concedido a Satanás, y Satanás le ha concedido a sus anticristos, y al final a su anticristo, el tener dominio sobre las naciones, siendo el príncipe de este mundo. Bien, el imperio turco otomano, que es la séptima cabeza, esto es algo que hay que entender, fue herida de muerte a principios del siglo XX, permitiendo el renacer de muchas naciones que se encontraban bajo su yugo, porque eso es lo que hace un imperio. Un imperio somete a todos los pueblos, somete a todas las naciones pierden su identidad, ellas están bajo un gobierno único, que tiene un rey, que es rey de los reyes que hay allí en esas naciones, los cuales, en señal de que
adoran a ese rey, entonces le tributan, le rinden un tributo. De esa forma, pues los reyes se hicieron inmensamente ricos y poderosos al conquistar naciones. Y por eso es que han venido estas batallas, ¿no? Tipificadas en las bestias que salen del mar, un mar que se mueve, los vientos turbulentos. Son las guerras por los reinos. Reinos que se levantan, pero luego tienen su decadencia. Y en esa decadencia vienen otros que tienen más fuerza y los vencen. Y comienza el reinado glorioso de ese nuevo reino, hasta que viene también la decadencia. Y en esa decadencia viene otro que emerge y lo conquista. Y así ha estado la historia del mundo hasta la venida de aquel que sí es el Rey de reyes y Señor de señores, esa piedra que es cortada no con mano, sino que viene del cielo, aquel Cristo, aquel Mesías, en hebreo, Cristo en griego, que tiene un reino que ganó en la cruz del Calvario. Es el hombre, no de pecado, es el hombre santo que murió por los hombres y les perdonó sus pecados en la cruz del Calvario. Tiene derecho a ser el rey de los hombres. Tiene derecho también a estar sentado en el trono del Padre, sobre todo principado y sobre toda autoridad, porque venció sobre los principados y las autoridades, y sobre los principados y sobre las potestades. Entonces decía que al ser herida esta cabeza, que es la séptima, la del Imperio Otomano, los judíos que se encontraban dispersos en las naciones comenzaron a desplazarse hacia Palestina. Y eso comenzó a partir de 1881. Sí, en la decadencia del Imperio Otomano, no había caído todavía, pero ya había menguado mucho su poder y su capacidad de aplastar los territorios dominando sobre ellos. Los judíos comenzaron las aliyás, que así se le llaman, o a la migración de las naciones en donde ellos se encontraban a la tierra de Palestina. Y eso fue algo del Espíritu, algo que el Espíritu los llamó para regresar, porque ya estaba llegando el tiempo de ellos. Y para que llegara el tiempo de ellos tenían que ser establecidos nuevamente en la tierra, que una vez les fue dada a sus padres en el pasado, según la promesa que Dios le dio a Abraham. Claro, le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y así fue y así se cumplió. Después de Abraham, 400 años después, su descendencia, los descendientes de Jacob, quien ya había muerto en Egipto, ellos regresan a esta tierra. Una tierra que es la tierra de Canaán, y la conquistaron guerreando contra los reinos que había allí, hasta que finalmente se establecieron y hubo la paz. Y una vez establecida la paz, se construyó el templo, el cual construye Salomón. Y eso ya es historia y hemos hablado de eso. Bien, entonces, de la misma manera que los judíos regresaron, a partir de la caída del Imperio Romano, algo comienza a florecer en ese terreno que había sido sometido por los imperios. Recordemos que el Imperio Romano hizo su trabajo para sacar también a lo que quedaba, a la parte que quedaba de la casa de Israel.
Hablo de la casa de Israel como una casa, la cual fue dividida en dos casas, la casa de Efraín, también llamada la casa de José, que es la casa de Israel en el norte, y la casa de Judá. Casas divididas, enemistades entre hermanos, y estuvieron en esa enemistad hasta que el reino del norte fue tomado por los asirios y fueron sacados de la tierra quedó desolada, pero años después también los babilonios entraron, tomaron. Sin embargo, a diferencia de las tribus del norte, y por causa de que la salvación viene por medio de los judíos, y esa salvación es Jesucristo, entonces un remanente de los que fueron tomados, llevados a Babilonia, regresa nuevamente a Judá, a establecerse, a construir nuevamente el templo, un tipo de la casa de Dios, y así estuvieron hasta que llegó el Señor Jesucristo. Cuando viene el Señor Jesucristo, ellos, como encabezado por sus líderes religiosos, digo religiosos porque en cuanto a gobierno, pues no lo pueden hacer justamente. En el tiempo de Jesús, el rey era Herodes, una marioneta de los romanos, era un hombre que no venía del linaje de David, no era un judío verdadero. Claro, porque la Escritura dice que vendría hasta que, o sea, el reino estaría hasta que llegara Silo, el Salvador. Y ese Salvador es Jesús, que llegó precisamente en el tiempo de Herodes. Antes de, había alguien que, antes de Herodes, antes de que Jesús naciera, sí había un descendiente de David. Pero el último, el que sí sería aquel legítimo heredero al trono de David, había nacido en Belén. Curiosamente, en Belén también nació David. Belén significa casa del pan. Y el Señor Jesucristo es el pan que descendió del cielo. O sea que la misma ciudad tipificaba algo relacionado con aquel que sería el alimento espiritual, lo que necesitamos nosotros para nutrir nuestro espíritu. Ok, entonces venía diciendo que a la par de Israel, del nacimiento, surgimiento de Israel en 1948 como nación, porque no era nación, Israel llegó a ser una nación después de muchos siglos. Recordemos que, y lo venía diciendo, que el Imperio Romano hizo su trabajo para desbastar lo que quedaba. Lo que quedaba después de haber regresado de Babilonia, quedó un remanente, es el que recibió al Señor Jesucristo y no lo aceptaron. Entonces, como consecuencia, el Señor habla algo que también estaba en la profecía, y es que la casa, la ciudad y la casa serían destruidas, cosa que aconteció en el año 70 de la era cristiana. El emperador romano Tito entra, durante 3 años cerca la ciudad, los ejércitos cercan la ciudad, no se permite salir a nadie, el hambre se apodera de esa ciudad, y luego se acaba el sitio, entran los romanos, hay una gran devastación, muerte de lo que queda, y la destrucción del templo hasta que no queda piedra sobre piedra, según la palabra que el Señor les había dado a sus discípulos en Mateo 24. No quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada, pero en el año 135 algo acontece. Tito no se lleva a los judíos. Tito lo que hace es una medida disciplinaria, les hace ver que contra Roma no se puede ir. Eso fue algo terrible, una masacre terrible, una destrucción de lo que ellos consideraban lo más precioso, el templo. Y fíjese en qué quedó pues ya la casa
la subcasa, el subreino de Judá. Sin ciudad, sin templo, pero siguieron las manifestaciones de algunos que decían yo soy el Mesías. Entonces en el año 135 se levanta un hombre, Simón Bar Kokhba, diciendo que él es el Mesías. Y bueno, muchos le creen, ellos creen que el Mesías es un guerrero que tiene la capacidad dada por Dios de vencer a los enemigos de los judíos, en este caso Roma. Entonces se van contra Roma, tienen algunos éxitos en algunas batallas, pero finalmente son derrotados, y la ira de Adriano por todo lo que ocasionó esa guerra, que le ocasionaron muchas bajas, muchos soldados en las legiones fueron matados, y la fama, la misma fama del emperador en ese tiempo estaba en entredicho, porque no había podido someter la rebelión de Simón Bar Kokhba. Pero finalmente la somete, y entonces el resultado de eso, esto lo digo por algo que va a suceder, no estoy llenando espacio. En ese año él hace unas cosas que son muy importantes. Número uno, le cambia el nombre al territorio de Judea por el de Palestina. De ahí es de donde viene ese nombre. Palestina, que viene de Filistina, era algo que se conocía. Entonces, en afrenta a los judíos, llama ese territorio el territorio de los filisteos, o sea, de Filistina, Palestina. Lo segundo que hace, y no en ese orden, pero son las cosas que él hizo, es que en la plazoleta del templo, donde no hay nada, él edifica un altar a Júpiter. Y allí, bueno, pone una abominación, porque ese era el sitio para el templo, para el arca del pacto, para los sacrificios, todo lo que el Señor les había enseñado, que le daba gloria al Señor, porque solamente Israel conocía cómo es que se invocaba el nombre del Señor, y el cual se invocaba desde ese sitio, desde esa ciudad, y en particular desde ese lugar, desde ese monte donde estaba la roca, sobre la cual seguramente estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Bueno, allí ya no existía porque había sido derribado por Tito, pero ahorita en su lugar levanta un altar a Júpiter. Entonces, estas dos cosas, acaba con el nombre de Judea, le pone Palestina, edifica un altar a Júpiter, y lo tercero que hace es que cambia el nombre de Jerusalén por el de Aelio Capitolina. Mire cómo está entonces destruyendo la memoria del pueblo de Israel, establecida ¿en dónde? En sus figuras, en su tierra, en su ciudad, en su templo. Y ahora se cumple lo que es la desolación. Luego lo cuarto que hace, es que saca a los judíos de Judea, los expulsa bajo pena de muerte, prohibiéndoles regresar. En otras palabras, lo que hizo es lo que Daniel nos mostraba que haría la bestia, que destrozaría con sus dientes y con sus garras, y que asolaría completamente ese lugar. Allí se cumple las palabras dadas a Moisés acerca de la desobediencia, las maldiciones que vendrían por la desobediencia, o sea, por la apostasía, por no obedecer los mandamientos de Dios, y mucho menos por no aceptar lo mejor que Dios les envió, que es a su Mesías, el Cristo. A partir de allí, del año 135, esto quedó desolado, ya no había judíos, o si los había, remanentes muy pequeños,
pero ninguna manifestación de que Judea existiera, de que la ciudad de Jerusalén existiera, de que el culto a Dios existiera. Todo prácticamente quedó asolado, aplastado. Años después ocurre algo que es muy interesante dentro de esta línea de tiempo, y es que en el siglo VII, a principios del 600 de la era cristiana, los musulmanes que ya se han ido levantando por la predicación de Mahoma, ellos entran a Jerusalén y edifican, ya Mahoma ha muerto, edifican 2 mezquitas en la plazoleta del templo. Una de ellas es la de Al-Aqsa, que tiene la cúpula de plata a un costado de la plazoleta del templo, y otra que se llama la cúpula de la roca, precisamente porque se cree que ha sido edificada sobre aquella roca donde estaba el arca del pacto. ¿Cómo le parece? Lo que ellos tienen, lo que ya el mundo puede ver, una abominación desoladora que trae como consecuencia que los judíos no puedan subir a la plazoleta del templo e invocar el nombre del Señor. Y eso hasta el día de hoy. Entonces, la pared de separación, porque que es el muro de los lamentos, que viene a ser como una pared de separación entre los judíos y los gentiles. Pero estos gentiles manifestados en el Islam, manifestados en esa bestia apocalíptica que ha tenido manifestaciones graduales, las cuales van creciendo hasta llegar a la plenitud de su expresión. Yo lo que digo es que si alguien va a Jerusalén y nota lo que está sucediendo allí, se va a dar cuenta que hay un culto construido sobre la roca, donde antes estaba el templo, donde antes se invocaba el nombre del Señor, donde antes entraba el sacerdote e invocaba el nombre del Señor, donde antes se sacrificaba, donde se rendía el culto a Dios como debía ser, como Dios lo había mandado. Ahora absolutamente nada. Ahora lo que se invoca es el nombre a un Dios llamado Alá, el cual según ellos no tiene un hijo, no ha enviado un hijo para que perdone los pecados. Entonces, este espíritu de anticristo ya está sentado allí hace muchos años. Podríamos decir entonces, el hombre de pecado, el hijo de iniquidad, el cual se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, ha tenido sus manifestaciones desde el mismo pasado. Hace muchísimos años se ha establecido allí un culto que procede de un hombre, Mahoma, el cual enseña por medio del Corán la sumisión a Alá, que es el Islam. Y de eso es que pues he estado hablando, que como consecuencia de la apostasía habría de manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, con esto no quiero decir que no vaya a venir en el futuro el hombre, aquella manifestación, ¿sí? Porque es gradual. Entonces, así como es gradual el crecimiento del cristiano, como es gradual el crecimiento del cuerpo de Cristo, la madurez del cuerpo de Cristo, la unidad del cuerpo de Cristo, en las divisiones que hay, va a venir el tiempo en que va a haber una unidad y va a haber una casa terminada, conformada de gentiles y de judíos, porque los judíos aún no han llegado como pueblo. Hay muchos como remanente que sí aceptan a Jesús, y desde el mismo tiempo de Jesús los apóstoles eran judíos.
Ellos como judíos fueron y anunciaron el Evangelio en las naciones recibieron el Evangelio, al recibir el Evangelio se constituyeron en iglesias gentiles, donde había algunos judíos que a la postre, pasado el tiempo, ya pues dejaron de ser, porque los judíos ya no creían, entonces murieron aquellos judíos de ese tiempo y ya entonces tenemos esta historia de Apocalipsis, de las iglesias, de cómo se nos muestra que en la apostasía de la iglesia en general, tipificada en las iglesias de Apocalipsis, del Asia, pues, más que de Apocalipsis, las iglesias en el Asia, para mostrarnos que por la apostasía, casi que desde el principio, se permite la entrada a el hombre de pecado que invadiría, tomaría las banderas o el testimonio cristiano y pondría las banderas del Islam. Pero también debemos mirar algo que nos muestra la Biblia hacia el final del tiempo. Nos dice que cuando la mujer, esto es hablando de Apocalipsis 12, que cuando la mujer que es Israel esté a punto de dar al hijo varón mencionado allí, no solo habrá un resurgir de ese imperio musulmán. Recordemos que la cabeza, esa séptima cabeza, fue herida de muerte. Herida de muerte puede significar dos cosas: o que murió, o que, aunque estaba herida de muerte, sanó, para resurgir en una octava cabeza o reino, el cual, según Apocalipsis 13, nos muestra las características de ese imperio. Porque el capítulo 17 de Apocalipsis nos hace una descripción de cómo será, de dónde vendrá y cómo será su manifestación. Entonces dice que de esas siete surgiría, entre esas siete surgiría un octavo. Pero que ni el sexto ni el séptimo, sino que sería de los reinos anteriores al sexto reino, o sea, Roma. Roma es el sexto. Recordemos que el primero es Egipto, el segundo es Asiria, el tercero es Babilonia, el cuarto es Medo-Persia y el quinto es Grecia. Entonces, de esos tres que son Babilonia, Medo-Persia y Grecia, surgirá en los territorios y conforme al espíritu que había en ellos, surgirá una bestia apocalíptica, un cuarto reino, que será el último de los reinos, una manifestación de Anticristo que, como hace todo lo de Anticristo, se quiere poner en el lugar que le corresponde a Cristo. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a Cristo? Bueno, en los cielos está sentado en el trono, no hay problema. Pero en la tierra Él tiene que sentarse en el trono que le corresponde. Y el trono que le corresponde es el trono de su padre David. Él es el legítimo heredero por descendencia, por sangre, por profecía, por cumplimiento profético. Jesucristo, o Jesús el Cristo, el Mesías, es el legítimo heredero a sentarse en el trono de Israel. O sea que Israel tendrá que recibir un rey, tendrá que aceptar que ese rey es el descendiente de David, tendrá que aceptar Jesús, tendrá que aceptar que también es el Hijo de Dios. Entonces, cuando se cumplan todas esas condiciones, el Señor Jesús será invocado, porque Él está esperando a que ellos le invoquen, a que ellos que reconocen que Él es
entonces lo llamen, lo invoquen, le digan al Padre que lo envíe. Así lo dijo él en Mateo 23. Desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Jesús es el bendito que vino en el nombre del Señor y es el bendito que vendrá en el nombre del Señor cuando llegue el tiempo de sentarse en el trono de Israel. Claro, otro estado en ese trono haciéndose pasar por Dios. ¿Y quién es? Bueno, el anticristo. Creo que hasta allí podríamos dejar. Voy a hacer antes una línea de tiempo como resumen muy rápido de lo que hemos estado hablando acerca de la semana 70. Es de entenderse que la semana 70, que es la que sigue a la semana 62, bueno, van a decir, ¿no sigue la semana 63? Sí. Lo que pasa es que antes de la semana 62 hay 7 semanas. Desde la salida de la orden, que es la orden que el rey Artajerjes le da a Nehemías, desde ese tiempo, o desde ese día, o desde ese año, o esa fecha, entonces están contados 7 semanas de años, o sea, 49 años. Luego viene un espacio y vienen 62 semanas, lo cual suma 69 semanas. Y dice que después de la 62ª semana se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora, si estamos de acuerdo en que la semana que sigue a la semana 62 es la semana 70, querría decir que la vida al Mesías se le quita es en la semana 70. Eso nos pone a pensar, y es ¿qué ocurre entonces en la semana 70? ¿Y por qué es que el Señor dice que 70 semanas están determinadas? ¿Para qué? Para la salvación de Israel. Entonces la salvación de Israel ya vino en el tiempo en que el Señor Jesucristo vino. Otra cosa es que la nación como nación no haya aceptado a Jesucristo como el Salvador. Pero sí hubo en esa nación muchos judíos que sí lo aceptaron. Entonces tendríamos que decir que la semana 70, donde vino la salvación, tenemos que dividirla en 2 partes. Una primera parte de 3 años y medio, y eso puede ser comprobado, que es el tiempo del ministerio o de la obra del Señor Jesucristo, el cual se inicia en su bautismo y el cual termina en su muerte, resurrección, ascensión, entronización y envío del Espíritu Santo. Allí entonces podemos decir que los 3.5 años de la primera semana se cumplen. ¿Por qué? Porque esa salvación trajo como consecuencia el Espíritu, o esa muerte en la cruz, o ese Mesías que fue enviado, claro, a hacer un pacto nuevo que no era por los animales, sino que era por su sangre, la cual se culmina y se completa en plenitud en la muerte del Señor Jesús en la cruz. Entonces, 3 años y medio del Cordero de Dios, del Cristo, del Mesías, y 3 años y medio del Anticristo. Quiere esto decir que lo que hay que esperar no son 7 años, sino 3 años y medio, lo cual Apocalipsis nos da la razón, porque en Apocalipsis no vamos a encontrar 7 años, sino que vamos a encontrar que a la bestia se le va a dar autoridad por 42 meses. 42 meses es el equivalente a 3 años y medio. Y es el equivalente a 1260 días, que es el tiempo en el cual los testigos, los 2 testigos, estarían predicando el Evangelio desde la ciudad de Jerusalén. Entonces, tenemos ya estas 2 partes.
la parte correspondiente al Mesías, la parte correspondiente al antimesías, y entre las dos partes un paréntesis. Y ese paréntesis es el tiempo de los gentiles. Pablo dice que cuando se llegue a la plenitud de los gentiles, Israel será salvo. O sea que los gentiles tienen un protagonismo importante dentro de la salvación de Israel. En ese tiempo de los gentiles, en ese paréntesis, tenemos los siguientes eventos importantes que debemos colocar allí para reconocer que la profecía es confirmada por la historia. Número 1, en el año 70 después de Cristo, el templo es destruido. En el año 135, Adriano entra y esparce a los judíos de Judea, dejando a Judea totalmente desolado. Ya el reino del norte había sido desolado por los asirios, ahora el reino del sur es desolado por los romanos. Queda entonces ese terreno dispuesto para que venga la otra bestia que ha de venir y haga su trabajo. Ese trabajo lo hace el Islam en el siglo VII, a principios del año 600, no tengo las fechas exactas, pero es entre el 620 y pico y el 670 después de Cristo, se construyen estas edificaciones, una para culto como mezquita y la otra como un lugar conmemorativo del ascenso de Satanás del ascenso de Mahoma a los cielos. Por eso entonces un califa edifica lo que se conoce como la cúpula de la roca, que es una cúpula de oro, y la roca porque allí se cree que sobre esa roca Abraham años atrás hizo el sacrificio de Isaac, pero también sobre esa misma roca estaba colocada el arca de la alianza. Y en 1453, también en esta línea de tiempo, el Imperio Otomano conquista la ciudad de Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino. Entonces, estos imperios, el Imperio Romano, cayó primero ante los bárbaros, que eran tribus del norte que finalmente conquistaron el imperio, y en el año 475 cae la ciudad de Roma, es conquistado y el imperio occidental cesa, deja de tener un César, deja de tener un rey, un emperador. Y en el año 1453, de la misma manera que el otro cayó, este también cayó, pero cayó por los otomanos, por los turco-otomanos, que son tribus túrquicas que huían de los mongoles, que se desplazaron, se asentaron en la península de Anatolia, fueron creciendo y, bueno, llegaron a ser poderosos guerreros hasta que conquistan al imperio bizantino. Entonces tenemos una particularidad, y es que el imperio occidental conquistado por los bárbaros, estos bárbaros se hacen cristianos y el cristianismo continúa. El cristianismo continúa en el lado occidental, manifestado en naciones que comenzaron a surgir como España, como Francia, como Italia, como Alemania, como Gran Bretaña, como Dinamarca, etc. Pero en el lado oriental, allí sí es diferente, aunque también el imperio es conquistado, estos no se convierten al cristianismo, sino que por el contrario, ellos van islamizando hasta que todos los territorios que ellos terminan conquistando terminan plenamente islamizados, lo cual nos muestra que hay dos frentes que se oponen, o dos simientes de lo que habla al principio el Señor, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, entendiendo que la simiente de la mujer pues al final es Cristo y su descendencia, o sea los cristianos, y la simiente de la serpiente los que se oponen a los cristianos, en este caso el Islam. Allí vemos entonces que estas
grandes territorios, unos cristianos y otros del Islam, siendo los del Islam los que nos muestra la bestia del capítulo 13 como los territorios donde se ha asentado, donde se han asentado o donde estaban asentados los reinos de Babilonia, los de Medo-Persia y los de Grecia, que hoy en día, si los miramos en un mapa, todas, absolutamente todas, son naciones musulmanas. Bien, entonces, según eso, lo que habríamos de esperar es el surgimiento de ese espíritu de anticristo que un día se va a levantar y mi parecer, según lo que yo entiendo, no tienen ustedes que comprarme esta posición, va a ser el espíritu que gobernó o que gobierna hoy en día al Islam. Se va a levantar en su fuerza, en su poder, se le va a dar autoridad sobre todo el mundo, ¿sí? Hay que reconocer que ese espíritu, que esa reina o que ese Dios es un Dios lunar, que es un Dios babilónico, que viene desde la antigüedad, la luna, con una estrellita en la mitad que representa al profeta de ese Islam. O sea, Mahoma o cualquier califa tomar la bandera del Islam para hacer la guerra en el nombre de Alá, cortando las cabezas a todos aquellos que no se sometan a esa declaración o reino. Entonces vamos a tener pues que a partir de ese surgimiento vamos a tener 3 años y medio que son equivalentes a los que el Señor Jesucristo tuvo, pero también equivalente a los 42 meses de la bestia o los 1260 días de los 2 testigos, los cuales estarían en ese tiempo. Y creo que hasta allí pues voy a presentar voy a terminar esta presentación. Espero que los hermanos hayan estado atentos. Voy a colocar algunas imágenes que he hecho para que ustedes las puedan ver y las voy a poner allí en este grupo, ¿no?, donde se da esta enseñanza. Hasta aquí, hermanos, vamos a llegar hoy. Les agradezco su presencia. Veo aquí la participación de algunos hermanos que están viendo y seguramente también oyendo, porque me ayuda mucho saber que hay hermanos que están orando por el que da la palabra, pero orando principalmente por la palabra, porque es eso por lo que debemos orar, ¿sí? Para que el Señor no solamente envíe su palabra, sino que tengamos un corazón para recibir la palabra nos alumbre y nos ayude a entender en qué tiempo estamos, qué es lo que viene y cómo debemos orar en consecuencia para lo que viene. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces en la próxima, que será el martes entrante. Seguiremos hablando de estos temas. Vamos a ir avanzando hacia Apocalipsis 11 y 12. Ya hemos hablado del capítulo 13, la bestia apocalíptica, pero vamos a hablar del capítulo 11 que habla de los 2 testigos y cómo estos testigos se deben manifestar, y allí es donde entra nuestra participación. Es lo que nos compete en aquello de predicar el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, sabiendo que después de que eso se dé en la nación de Israel, la última que ha quedado, entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de la era de los reinos gentiles, para darle inicio a una nueva era, que es la era del reinado de Cristo, un reinado que durará 1000 años, y Él nos está invitando para que también participemos juntamente con Él en ese reinado milenial. Entonces debemos prepararnos, esa es nuestra responsabilidad, sabiendo que pase lo que pase, el Señor Jesucristo viene. Maranata, el Señor viene. Amén.